Te damos gracias, Señor Jesús, en este día por este nuevo amanecer que nos regalas, por la vida, por la salud que gozamos, Señor, y por permitirnos estar aquí leyendo tu palabra una vez más. Queremos pedirte, Señor, que obres en medio nuestro y que nos ilumines con tu Santo Espíritu, Señor, que nos debes comprender lo que leamos, que podamos de verdad reconocer aquí en estas lecturas de estos textos antiguos del Antiguo Testamento, reconocer tu palabra, Señor, tu voz, distinguir tu voz y tus preceptos para nosotros en esta generación. Te lo rogamos, amado Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer entonces Levítico, libro de Levítico, el capítulo 16, que es donde estamos leyendo, en la versión TLA. Dice la palabra: como dos de los hijos de Aarón murieron para acercarse demasiado al altar, Dios le hizo a Moisés la siguiente advertencia: hazle saber a tu hermano Aarón que el lugar santísimo en la parte interior del santuario es un lugar muy especial. Allí acostumbro a aparecerme sobre la parte superior del cofre del pacto. Por lo tanto, Aarón no debe entrar allí en cualquier momento, pues podría morir cuando yo me aparezca. Pero si piensa entrar al lugar santísimo, deberá bañarse y ponerse su traje sacerdotal, es decir, el manto, la ropa interior, el cinturón y el gorro. Entonces me presentará un ternero como ofrenda para el perdón de pecados, y quemará un carnero en mi honor. Para el perdón de su propio pecado y por el pecado de su familia, Aarón me presentará un ternero. Por el pecado de los israelitas me presentará 2 chivos y un carnero que los israelitas mismos le entregarán. Quemará el carnero en mi honor. Luego le indicaré cuál de los chivos me ofrecerá y cuál enviará al demonio Azazel que habita en el desierto. El chivo que me ofrezca a mí me lo presentará en la entrada del santuario como ofrenda para el perdón de pecados. El chivo para Azazel lo dejará con vida y lo mandará al desierto. Después de que Aarón me haya presentado su propio ternero como ofrenda para el perdón de sus pecados y los de su familia, tomará el hornillo donde se quema el incienso y 2 puñados de incienso aromático, pondrá brasas de mi altar en el hornillo, y con este en sus manos entrará en el lugar santísimo que está detrás de la gran cortina. Allí echará el incienso en el fuego del hornillo para que el humo envuelva la tapa que cubre el cofre del pacto. Así no morirá. Después de eso, Aarón mojará su dedo en la sangre del ternero y rociará uno de los costados con la tapa del cofre del pacto. Luego 7 veces rociará con la sangre del pacto delantera de la tapa. Enseguida me presentará el chivo, que es la ofrenda para el perdón de pecados del pueblo. Luego llevará la sangre al lugar santísimo y hará lo mismo que hizo con la sangre del ternero. Así Aarón obtendrá el perdón de los pecados y purificará a los israelitas al lugar santísimo y al santuario. Nadie deberá estar cerca del santuario mientras Aarón esté allí para obtener el perdón del pecado de todos. Cuando él salga de allí, irá hasta mi altar y lo purificará. Mojará su dedo en la sangre del ternero y del chivo y untará cada una de las puntas del altar, y luego lo rociará 7 veces. Así limpiará el altar de las impurezas de los israelitas y lo consagrará a mi servicio. Cuando Aarón termine de hacer todo esto, me presentará el otro chivo y el que dejó con vida. Pondrá sus 2 manos sobre la cabeza del animal y confesará sobre él todos los pecados de los israelitas, y así pondrá sobre el chivo los pecados del pueblo. Luego el chivo será llevado al desierto para que se lleve con él todos los pecados cometidos por los israelitas. Después de eso, Aarón entrará en el santuario, se quitará la ropa de lino que se puso al entrar en el lugar santísimo, se lavará con agua en el lugar apartado para eso y volverá a ponerse su ropa normal. Entonces saldrá y quemará en mi honor su ofrenda
y la ofrenda del pueblo para que yo perdone sus pecados y los del pueblo. Además quemará sobre el altar la grasa de los animales que se ofrecen para el perdón de pecados. El que lleve el chivo al desierto tendrá que lavar su ropa y bañarse antes de entrar de nuevo al campamento. Y los restos del ternero y del chivo se sacarán del campamento y de allí se quemarán. La persona que los queme deberá lavar su ropa y bañarse antes de entrar de nuevo al campamento. Este mandamiento no solo es válido para los israelitas, sino para todos para todo refugiado en el país. En el día séptimo del mes Tebet no deberá comer nada ni hará ningún trabajo. Será un día de descanso completo y de ayuno, pues en ese día yo les perdoné todos sus pecados. La ceremonia la realizará el sacerdote que esté autorizado. Se pondrá su traje sacerdotal de lino y purificará el lugar santísimo, el santuario y el altar. Y también a los sacerdotes y a todo el pueblo para obtener el perdón de sus pecados. Deberán cumplir este mandamiento una vez al año. Todo se hizo como lo había ordenado Moisés. Dios le ordenó a Moisés que les diera las siguientes instrucciones a los sacerdotes y a todos los israelitas. Si un israelita piensa presentarme un toro, una oveja o una cabra como ofrenda, deberá matar el animal a la entrada del santuario. Si lo mata en cualquier otro lugar dentro o fuera del campamento, comete un crimen y deberá ser expulsado del país. Los israelitas que me presenten estos animales como ofrenda para pedirme salud y bienestar deberán traerlos a la entrada del santuario. Allí se los entregarán al sacerdote y él me los presentará. Luego el sacerdote rociará mi altar con la sangre de esos animales y quemará la grasa en mi honor, como ofrenda de aroma agradable. Así los israelitas dejarán de presentar ofrendas a los demonios con figuras de chivo. Esta orden no cambiará jamás. Si un israelita o algún extranjero que viva en el país presenta un animal para quemarlo en mi honor, deberá ofrecérmelo a la entrada del santuario. Si no lo hace, será expulsado del país. Si un israelita o algún extranjero que viva en el país come carne con sangre, yo me pondré en su contra y lo expulsaré del país. La sangre es la que da vida al cuerpo. Yo mismo les he dado la sangre de los animales para que me la presenten ante el altar. Y gracias a la vida que hay en ella, ustedes obtengan mi perdón. Por lo tanto, la carne que coman los israelitas los extranjeros que vivan en el país no deberá tener ni una gota de sangre. Si algún israelita o extranjero que viva en el país llega a cazar un pájaro o un animal de los que está permitido comer, deberá dejar que se escurra la sangre y cubrirla con tierra. Recuerden que la sangre es la que da vida a todo animal. Por eso no les permito comer carne con sangre, y quien lo haga será expulsado del país. Cuando algún israelita o un extranjero encuentre un animal ya muerto y coma de él, quedará impuro hasta el anochecer y deberá lavar su ropa y bañarse. Si no cumple mis órdenes, será castigado por su desobediencia. Dios ordenó a Moisés que les diera a los israelitas las siguientes instrucciones. Yo soy el Dios de Israel. Ustedes los israelitas vivieron antes en Egipto y ahora los llevo a Canaán. No deberán comportarse ni como los egipcios ni como los cananeos. Cumplan todos mis mandamientos y así vivirán. Yo soy el Dios de Israel. Entre ustedes nadie debe tener relaciones sexuales con una mujer de su propia familia, ni con una mujer extranjera. Nadie debe comer carne de animales sacrificados a ídolos. Nadie debe tomar vino de la copa de la mujer de su propio marido. Nadie debe
y mucho menos con su propia madre, pues sería una terrible falta de respeto a su propio padre. Yo soy el Dios de Israel. Nadie debe tener relaciones sexuales con la mujer de su padre ni con su propia hermana, aun cuando solo sea su hermana por parte de padre o de madre, y aun cuando haya crecido con otra familia. Nadie debe tener relaciones sexuales con su nieta, ya sea por parte de su hijo o de su hija. Nadie debe tener relaciones sexuales con la hija de una mujer que llegue a ser esposa de su padre. Sería como tener relaciones sexuales con su propia hermana. Nadie debe tener relaciones sexuales con la hermana de su padre, ni con la hermana de su madre, ni con la esposa de su tío, pues también es su tía. Nadie debe tener relaciones sexuales con su nuera ni con su cuñada. Nadie debe tener relaciones sexuales con la hija o con la nieta de una mujer con la que haya tenido relaciones antes, pues todas ellas son de una misma familia. Tener relaciones con ellas es un pecado terrible. Nadie debe tomar por mujer a la hermana de su esposa, ni tener sexuales con ella mientras su esposo viva. No hagan de ellas dos enemigas. Nadie debe tener relaciones sexuales con una mujer durante su menstruación. Nadie debe tener relaciones sexuales con la mujer de otro hombre. Si lo hace, será considerado impuro. Nadie debe entregar a sus hijos como ofrenda al dios Moloch. No me insulten de esa manera, pues yo soy el Dios de Israel. Nadie debe tener relaciones sexuales con otro hombre. Eso es algo que me repugna. Todo el que tenga relaciones sexuales con un animal se volverá impuro. No haga nada de esto, o de lo contrario se volverán impuros. Los pueblos que ahora voy a expulsar del territorio que les voy a dar han cometido todas estas maldades, y tanto ellos como el territorio se han vuelto impuros. Pero ni ustedes ni los extranjeros que iban en su país deberán comportarse tan mal. Si lo hacen, tanto ustedes como el territorio se volverán impuros, y tendré que expulsarlos también a ustedes. Cuando cumplan, pues, mis mandamientos, no se vuelvan impuros, siguiendo el mal ejemplo de esos pueblos. El que cometa acciones tan repugnantes será expulsado del país. Yo soy el Dios de Israel. Dios ordenó a Moisés que le diera este mensaje a la comunidad de Israel. Yo soy el Dios de Israel y soy diferente de los demás dioses. Por eso ustedes deben ser diferentes de las demás naciones. Respeten a su madre y a su padre, y respeten también el día de descanso. Yo soy el Dios de Israel. No adoren a dioses falsos, ni se fabriquen ídolos de metal fundido. Yo soy el Dios de Israel. Cuando me presenten una ofrenda para pedirme salud y bienestar, háganlo de tal manera que esa ofrenda me resulte agradable. La carne de animal que me ofrezcan deberán comerla ese mismo día o el día siguiente. Si al tercer día aún queda algo, deberán quemarlo. Quien no me obedezca a esto, comete pecado y yo lo expulsaré del país. Cuando recojan sus cosechas, no corten las espigas que crecieron en los bordes del campo, ni levanten las espigas que queden en el suelo. Tampoco corten hasta el último racimo de uvas, ni levanten la fruta que se les caiga. Dejen todo eso para los pobres, sean israelitas o refugiados en el país. Yo soy el Dios de Israel. No roben, no mientan, no se engañen unos a otros, ni usen mi nombre para prometer algo que no van a cumplir. Yo soy el Dios de Israel. No maltraten a su prójimo, ni le quiten lo que le pertenece. No dejen de pagarle a sus trabajadores al final del día. No se burlen de los sordos, ni hagan tropezar a los ciegos. Muéstrenme respeto. Yo soy el Dios de Israel. Si tienen que resolver algún asunto legal,
no sean injustos, no favorezcan a nadie, sea pobre o sea rico. No hagan chismes de nadie, pero digan la verdad si así pueden salvar la vida de otra persona. Yo soy el rey de Israel. No sean rencorosos ni vengativos cuando deban reprender a alguien. Repréndalo, no participen de la maldad de nadie. Recuerden que cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Obedezcan mis mandamientos. Yo soy el Dios de Israel. No crucen sus ganados con animales de otras especies. No siembren en un mismo campo distintas clases de semillas. No se pongan ropa tejida con distintas clases de hilo. Si alguien tiene relaciones sexuales con una esclava que está por casarse con otro hombre, pero que aún no ha sido puesta en libertad, tendrá que pagarle a ese hombre por el daño causado. Pero ni él ni ella serán condenados a muerte, porque ella no era libre. Además, para que yo le perdone su pecado, el hombre llevará un carnero al santuario para que el sacerdote me lo ofrezca. Cuando ustedes ya estén en un territorio y planten árboles frutales, no deberán comer sus frutos durante 3 años. Al 4.º año harán una fiesta y consagrarán a Dios todos sus frutos. Solo en el 5.º año podrán comer de sus frutos, que serán muy abundantes. Yo soy el Dios de Israel. No coman nada que tenga sangre. No practiquen ninguna clase de brujería. No recorten las patillas de su caballo, ni se afeiten la barba completamente, ni se hagan heridas ni tatuajes como una manera de rendir culto a los muertos. Yo soy el Dios de Israel. No obliguen a sus hijas a servir como prostitutas. Eso traerá una maldición sobre ellas y sobre el país. Respeten el día de descanso y respeten también mi santuario. Yo soy el Dios de Israel. No consulten a los que dicen que hablan con los muertos. Si lo hacen, se volverán impuros. Yo soy el Dios de Israel. Cuando estén ante un anciano o alguien mayor de edad, muestren respeto y pónganse de pie. No molesten a los refugiados que vivan entre ustedes. Trátenlos como si fueran israelitas y ámenlos como si fueran ustedes mismos, pues también ustedes fueron extranjeros en Egipto. Yo soy el Dios de Israel. No hagan trampa con las pesas y medidas. Las balanzas, pesas y medidas que usen deben ser exactas. Yo soy su Dios, quien los sacó de Egipto. Por tanto, cumplan fielmente todos mis mandamientos. Yo soy el rey de Israel. Dios ordenó a Moisés que les diera a los israelitas las siguientes instrucciones. Si algún israelita o extranjero que viva en el país presenta a sus hijos como ofrenda al dios Moloch, me ofende y tendrá que enfrentarse conmigo, pues no ha respetado mi santuario. Será condenado a muerte y así lo eliminaré del pueblo. Si no lo matan a pedradas, yo mismo castigaré a esa persona junto con su familia y lo heriré y lo eliminaré de Israel. Y no solo a él, sino a todos los que adoren al dios Moloch. Si alguien consulta a los que dicen que hablan con los muertos, me enojaré y le quitaré la vida. Vivan solo para mí, sean diferentes y cumplan mis mandamientos. Yo soy el Dios de Israel, ustedes me pertenecen. Si alguien maldice a su padre o a su madre, será condenado a muerte. Si alguien tiene relaciones sexuales con la mujer de otro hombre, será condenado a muerte junto con la mujer. Si alguien tiene relaciones sexuales con la mujer de su padre,
será condenado a muerte junto con la mujer. Será como si hubiera tenido relaciones sexuales con su propio padre. Si alguien tiene relaciones sexuales con su nuera, será condenado a muerte junto con la mujer, pues es un pecado terrible. Si un hombre tiene relaciones sexuales con otro hombre, los dos serán condenados a muerte. Si alguien toma como esposa a la madre y a la hija, comete un pecado terrible. Los tres serán condenados a morir quemados. Así nadie más volverá a hacer lo mismo. Si un hombre o una mujer tienen relaciones sexuales con un animal, serán condenados a muerte y también deberá matarse al animal. Si alguien tiene relaciones sexuales con su hermana, comete un terrible pecado y deberá responder por su maldad. En presencia de todos los israelitas, los dos serán expulsados del país. Si alguien tiene relaciones sexuales con una mujer en periodo de menstruación, los dos serán expulsados del país. Si alguien tiene relaciones sexuales con su tía, los dos deberán ser castigados, pues son de la misma familia. Si alguien tiene relaciones sexuales con la mujer de su tío, ni él ni ella tendrán hijos, pues él ha puesto en vergüenza a su tío. Si alguien tiene relaciones sexuales con su cuñada, comete un pecado terrible, ni él ni ella tendrán hijos. Si ustedes cumplen mis mandamientos, yo jamás los expulsaré del territorio que les voy a dar como su propio país. Solo que ustedes no deberán comportarse como lo hacen los pueblos que ahora viven allí, pues por sus malas acciones me hicieron enojar. Por eso yo les voy a dar a ustedes el territorio donde ellos viven ahora. Ese lugar es tan rico que allí ustedes siempre tendrán abundancia de alimentos. Yo soy el Dios de Israel. Yo los aparté de otros pueblos para que ustedes sean mi propio pueblo. Por eso deberán distinguir entre los animales puros y los impuros, y no volverse impuros por tocar a los impuros. Ustedes deberán ser diferentes, porque yo soy el Dios de Israel y soy un Dios diferente. Si alguien, hombre o mujer, consulta a los muertos o practica la adivinación, deberán matarlo a pedradas. Dios ordenó a Moisés que les diera a los hijos de Israel de Aarón, las siguientes instrucciones. Ustedes son sacerdotes y no deben tocar un cadáver, pues se volverán impuros. El único cadáver que podrán tocar sería el de algún familiar o pariente cercano. Por ejemplo, podrían tocar el cadáver de una hermana que nunca se haya casado y que haya vivido con ustedes, pero si estuvo casada no deberán tocar su cadáver. No deberán afeitarse la cabeza, ni recortarse la barba, ni herir su cuerpo, como hace la gente cuando está de luto. Ustedes están consagrados a mi servicio, así que deben obedecerme siempre. Deberán ser diferentes, porque ustedes presentan el pan y las ofrendas que se queman en mi honor. No deben tomar por esposa a una prostituta, ni a una divorciada, ni a una mujer que haya sido violada. Recuerden que ustedes están consagrados a mi servicio. Deben apartarse de todo lo malo, porque ustedes son quienes me presentan el pan dedicado en mi honor. Deben ser diferentes, porque yo soy un Dios diferente. Soy el Dios de Israel y a ustedes los he hecho diferentes. Si la hija de un sacerdote se entrega al servicio de otros dioses como prostituta, avergüenza a su padre y deberá morir quemada. El jefe de los sacerdotes es el más importante de todos los sacerdotes, pues cuando fue consagrado a mi servicio recibió el traje sacerdotal y sobre su cabeza se derramó el aceite de consagrar. Por eso el jefe de los sacerdotes no deberá llevar suelto el cabello ni romperse la punta
ni romperse su ropa en señal de luto. No deberá salir del santuario ni acercarse a ningún cadáver, aunque se trate de su padre o de su madre, pues se volverá impuro y hará impuro el santuario. Yo soy su Dios y lo he consagrado a mi servicio, derramando sobre su cabeza el aceite de consagrar. El jefe de los sacerdotes deberá casarse con una parienta suya que nunca haya tenido relaciones sexuales. No se casará con una mujer violada, ni con una viuda o divorciada, ni con una prostituta. De esta manera sus descendientes siempre serán aptos para mi servicio. Yo, el Dios de Israel, he consagrado al jefe de los sacerdotes para mi servicio. Dios ordenó a Moisés que le diera a su hermano Aarón las siguientes instrucciones. Si alguno de tus descendientes tiene algún defecto físico, no podrá acercarse a mi altar para presentar las ofrendas que se queman en mi honor. No podrá ser mi sacerdote nadie que sea ciego, visco, cojo, manco, jorobado, enano, que esté deforme o que tenga alguna enfermedad en la piel o que tenga los testículos aplastados. Los que tengan alguno de esos defectos podrán participar de las mejores ofrendas que los israelitas me presentan, pero no podrán entrar más allá de la cortina del santuario ni podrán acercarse a mi altar. Si lo hicieran, mi santuario quedaría impuro. Yo, el Dios de Israel, los he consagrado a mi servicio. Moisés dio estas instrucciones a Aarón, a sus hijos y a todos los israelitas. Dios ordenó a Moisés que instruyera a Aarón y a sus hijos en cuanto a las ofrendas presentadas en su honor. Los sacerdotes debían tratarlas con mucho respeto porque eran ofrendas muy especiales llevadas por los israelitas. Les dijo: si algún sacerdote me presenta estas ofrendas especiales mientras se encuentre impuro, no volverá a presentarse ante mí. Yo soy el Dios de Israel, y estas son las ofrendas de mi pueblo. Si algún sacerdote tiene una infección en la piel o en el pene, no podrá comer de estas ofrendas especiales hasta que se haya purificado. Ningún sacerdote debe tocar algo que haya estado en contacto con un cadáver, ni tocar a un hombre que tenga una infección en su pene. Tampoco debe tocar a un reptil o a un hombre que haya sido declarado impuro. Si toca alguna de estas cosas, quedará impuro hasta el anochecer, y no podrá comer de las ofrendas especiales si no se baña antes. Ningún sacerdote debe volverse impuro por comer carne de animales que se hayan encontrado muertos o destrozados por las fieras. Yo soy el Dios de Israel. Todos los sacerdotes deben cumplir con este mandamiento. Si no lo cumplen, morirán. Yo, el Dios de Israel, los he consagrado a mi servicio. De las ofrendas especiales solo podrán comer los sacerdotes, sus familias y sus esclavos. Ningún empleado o invitado de un sacerdote podrá comer de ellas. Si la hija de un sacerdote se casa con un hombre que no es sacerdote, ella no podrá ya comer de las ofrendas especiales, pero podrá comer de ellas si llega a quedar viuda o su esposo se divorcia de ella sin haber tenido hijos, y ella vuelve a la casa de su padre. Si alguien sin darse cuenta come de las ofrendas especiales, tendrá que pagársela al sacerdote, añadiendo un 20% más de su valor. Por lo tanto, no menosprecien estas ofrendas, porque los israelitas las han presentado en mi honor. Quien las coma cometerá un pecado. Yo, el Dios de Israel, los he consagrado a mi servicio. Dios ordenó a Moisés que les diera a Aarón y a sus hijos y a todos los israelitas las siguientes instrucciones. Si un israelita o algún extranjero que viva en el país quiere quemar en mi honor un animal, ya sea para cumplir una promesa o porque le nace del corazón ofrecérmela, deberá ofrecerme un ternero, un cordero o un chivo. Ese animal no deberá tener ningún defecto. De lo contrario, yo no lo aceptaré. Si alguien me presenta una ofrenda para pedirme salud y bienestar, deberá presentarme un animal sin ningún defecto.
No ofrezcan en mi altar ningún animal ciego, ni lastimado, ni mutilado, ni con llagas o con sarna. Tampoco me ofrezcan animales que tengan los testículos aplastados, hundidos, cortados o arrancados. Si el ternero o el cordero que van a ofrecerme está deforme, podrán presentármelo como ofrenda voluntaria, pero no en cumplimiento de una promesa. No reciban de ningún extranjero esta clase de animales para presentármelos como ofrenda. Yo no aceptaré ningún animal defectuoso. Dios le dijo a Moisés: cuando nazca un ternero, un cordero o un cabrito, se quedará con su madre 7 días. Después del 8º día podrán presentármelo como ofrenda. No maten en un mismo día una vaca junto con su cría o una oveja junto con su cría. Cuando me presenten una ofrenda de acción de gracias, háganlo de tal manera que yo la reciba con agrado. Deberán comerse la carne ese mismo día y no dejar nada para el día siguiente. Yo soy el Dios de Israel. Israelitas, cumplan mis mandamientos y no ofendan mi nombre, pues es sagrado, y todos deben mostrarse el debido respeto. Yo soy el Dios de Israel, que los sacó de Egipto para convertirlos en un pueblo diferente de los demás. Dios ordenó a Moisés que le diera a los israelitas las siguientes instrucciones. Las fiestas en mi honor que yo les ordeno celebrar con una reunión especial son las siguientes. Ustedes podrán trabajar durante 6 días, pero el 7º día será de descanso obligatorio. Donde quiera que ustedes vivan, dejarán de trabajar ese día y celebrarán un culto en mi honor. Celebrarán la Pascua en la noche del día 14 del mes de abril. Y el día 15 de ese mes comenzarán a celebrar en mi honor la fiesta de los panes sin levadura. El día 1 y 7 celebrarán un culto en mi honor y no deberán trabajar en esos días. Además, durante los 7 días de la fiesta deberán comer pan sin levadura y quemar ofrendas en mi honor. Dios le ordenó a Moisés que les diera a los israelitas las siguientes instrucciones. Cuando ya vivan en el territorio que yo voy a darles, deberán llevarle al sacerdote el primer manojo de cebada que cosechen. Una vez pasado el día de descanso, el sacerdote me presentará esa ofrenda y yo la bendeciré. Ese mismo día ustedes deberán quemar en mi honor una ofrenda de aroma agradable. La ofrenda será un cordero de 1 año sin ningún defecto y 4 kilos de harina amasada con aceite. Al mismo tiempo, derramarán en mi honor 1 litro de vino. No podrán comer pan ni granos tostados o tiernos hasta que hayan presentado esta ofrenda. Donde quiera que ustedes vivan, deberán cumplir siempre con este mandamiento. 7 semanas después deberán presentarme una nueva ofrenda, que consistirá en lo siguiente: los panes de la mejor harina cocidos con levadura de 4 kilos cada uno, 7 corderos de 1 año y sin defecto, un ternero y 2 carneros. Estos animales los quemarán en mi honor sobre mi altar como ofrenda de aroma agradable. También me presentarán un chivo como ofrenda para el perdón de los pecados y 2 corderos de 1 año como ofrenda para pedirme salud y bienestar. Estas ofrendas las presentarán los sacerdotes junto con el pan y los 2 corderos. Son ofrendas presentadas en mi honor y que pertenecen al sacerdote. Ese mismo día celebrarán un culto en mi honor y no harán ningún trabajo. Donde quiera que ustedes vivan, deberán cumplir siempre este mandamiento. Cuando recojan las cosechas, no corten las espigas que crecieron en el borde del terreno, ni levanten las espigas que hayan quedado en el suelo. Déjenlas allí para los pobres
y los refugiados en el país. Yo soy el Dios de Israel. Dios le ordenó a Moisés que le diera a los israelitas las siguientes instrucciones. El primer día del mes de Tanín será de descanso y de gran fiesta para ustedes. Ese día nadie en Israel trabajará, sino que todos se reunirán para adorarme. Y tocarán las trompetas y sobre el altar quemarán una ofrenda en mi honor. Dios también le dijo a Moisés, el día 10 del mes de Tanín será el día del perdón. Ese día ustedes ayunarán y celebrarán un culto especial en el que quemarán sobre mi altar una ofrenda en mi honor. Como se trata del día en que yo les perdonaré todos sus pecados, nadie deberá trabajar. El que no siga estas instrucciones será expulsado del país. La fiesta comenzará a partir del día 9 por la tarde y hasta la tarde del día siguiente. Este mandamiento debe cumplirlo siempre. Dios ordenó a Moisés que les diera a los israelitas las siguientes instrucciones. El día 15 del mes de Tanín, después de que hayan cosechado los frutos de la tierra, nadie trabajará, sino que todo el pueblo se reunirá para adorarme. Ese día dará comienzo una fiesta en mi honor que durará 7 días. Durante esos 7 días también al octavo día se quemará ofrendas sobre mi altar y además celebrarán un culto especial. El primero y el octavo día de la fiesta serán días de descanso. El primer día tomarán fruto de los mejores árboles y con ramas de palmera y de árboles harán enramadas. Durante los 7 días de la fiesta todos vivirán bajo esas enramadas para que se acuerden de que yo los saqué de Egipto y los hice vivir bajo enramadas. Esta fiesta deberá celebrarse cada año. Es una orden que nunca deben desobedecer. Yo soy el Dios de Israel. Estas son todas las fiestas que celebrarán en mi honor. En ellas celebrarán una reunión especial y me presentarán toda clase de ofrendas según lo que deban presentarse cada día. Además de estas fiestas, deberán respetarme cumpliendo con los días de descanso y presentando las ofrendas y los regalos que ustedes me prometen y quieran hacerme. Así fue como Moisés instruyó a los israelitas acerca de las fiestas que debían celebrar en honor de Dios. Dios ordenó a Moisés, manda a los israelitas que te traigan aceite puro de oliva, para que las lámparas del santuario estén siempre encendidas. Aarón estará a cargo de ellas para que ardan en mi santuario toda la noche. Las lámparas estarán en el santuario sobre el candelero de oro que está en el lugar santo. Esta es una orden que deben cumplir siempre. Prepara 12 panes de la mejor harina y llévalos al lugar santo. Ponlos sobre la mesa de oro puro y acomódalos en 2 hileras. Cada pan deberá pesar 4,5 kilos. Pon incienso puro al lado de cada hilera y quémalo en lugar del pan, como ofrenda quemada en mi honor. El sacerdote deberá presentar este pan en mi santuario todos los sábados, pues él representa a todos los israelitas. Esta será su obligación para siempre. Los sacerdotes podrán comerse este pan, pero deberán hacerlo en el lugar apartado especialmente para eso, porque es una ofrenda muy especial. Un día el hijo de una israelita y un egipcio se peleó con otro israelita. La madre israelita se llamaba Selomit y era hija de Dibri, de la tribu de Dan. En la pelea el hijo de Selomit ofendió a Dios. Entonces lo llevaron ante Moisés y lo pusieron bajo vigilancia hasta que Dios les dijera lo que debían hacer con él. Y Dios le dijo a Moisés,
como este hombre me ofendió, debes sacarlo del campamento. Todos los que oyeron cómo me ofendió deberán poner las manos sobre su cabeza y matarlo a pedradas. Luego les dirás a los israelitas, cualquiera que ofenda a Dios será condenado a muerte. Sea uno israelita, toda la comunidad deberá matarlo a pedradas. El que mate a otra persona lo pagará con su vida. El que mate un animal lo pagará con otro animal. El que lastima a su prójimo sufrirá en carne propia el daño que haya causado. Ojo por ojo, diente por diente, fractura por fractura. Esta misma ley vale para todos, sean israelitas o extranjeros, yo soy el Dios de Israel. Moisés comunicó todo esto a los israelitas y ellos sacaron del campamento al que había ofendido a Dios y lo mataron a pedradas. Así cumplieron la orden que Dios les había dado por medio de Moisés. En el monte Sinaí, Dios ordenó a Moisés que les diera a los israelitas las siguientes instrucciones. Cuando entren al territorio que voy a darles, la tierra deberá tener un año de descanso en mi honor. Durante 6 años podrán sembrar sus campos, podrán podar sus viñedos y recoger sus frutos, pero al llegar el 7º año no deberán sembrar sus campos ni podar sus viñedos. Tampoco deberán cosechar los campos ni recoger las uvas que broten después de la última cosecha. Lo que la tierra produzca por sí misma, el 7º año alcanzará para que coman ustedes, sus esclavos, sus trabajadores y los refugiados en el país, además de su ganado y los animales salvajes. Así la tierra gozará de un año completo de descanso en mi honor. Además, deberán multiplicar 7 años por 7, lo cual da 49 años. Y el año siguiente, es decir, el 50, será declarado año de liberación. En el día 10 del mes de Etanim de ese año, que es el día del perdón, harán sonar por todo el país la trompeta y anunciarán la libertad para todos los habitantes del país. En ese año, los que hayan perdido su propiedad podrán recobrarla y los esclavos quedarán en libertad de volver a sus familias. En el año 50 no deberán trabajar la tierra en ninguna manera, solo comerán lo que la tierra produzca por sí sola. Para que nadie haga trampa en la compra o venta de un terreno, el precio se fijará según el número de cosechas que se puedan recoger hasta el siguiente año de liberación. Nadie debe abusar de nadie. Muestren respeto por mí. Yo soy el Dios de Israel. Si ustedes obedecen mis leyes y cumplen mis mandamientos, vivirán tranquilos en el país, la tierra les dará sus frutos y ustedes disfrutarán de ellos hasta quedar satisfechos. Seguramente ustedes se preguntarán, ¿y qué vamos a comer durante el 7º año si no podemos sembrar ni recoger los frutos de la cosecha? Pues bien, en el 6º año yo los bendeciré tanto que la cosecha bastará para los 3 años siguientes. Así, en el 8º año, mientras ustedes estén sembrando, podrán comer del grano que hayan almacenado. Y lo mismo sucederá en el 9º año, mientras llega el momento de recoger la nueva cosecha. Nadie debe vender de manera definitiva su propiedad familiar. La tierra es mía. Ustedes solo son mis huéspedes y están de paso en ella. Si acaso compran un terreno, deberán reconocer que el propietario anterior tiene derecho a recuperarlo.
Si algún israelita queda en la miseria y se ve obligado a vender su propiedad, su pariente más cercano tiene el derecho de recuperarla por él para que la propiedad vuelva a sus manos. Si no tiene ningún pariente cercano y puede conseguir por sí mismo el dinero para recuperarla, deberá contar cuántas cosechas faltan hasta el siguiente año de liberación y ese será el precio que deberá pagar. Si el que vendió no tiene dinero suficiente para recuperar su propiedad, el que compró seguirá siendo el dueño de la propiedad hasta el año de liberación. En ese año, la propiedad quedará liberada y el dueño original la recuperará. Si alguien vende una casa construida en una ciudad protegida con murallas, tendrá un año de plazo para volver a comprarla. Si en ese plazo no logra recuperarla, la casa no le será devuelta en el año de liberación, sino que pasará a ser propiedad permanente del comprador y de sus descendientes. Con las casas construidas fuera de la ciudad se hará lo mismo que con los terrenos. Podrán ser recuperadas y devueltas a sus antiguos dueños en el año de liberación. Los de la tribu de Leví podrán volver a comprar en cualquier momento las casas que construyan en las ciudades de su propiedad. Si alguno de ellos no puede volver a comprarla, podrá recuperarla en el año de liberación. Los terrenos que rodean las ciudades de la tribu de Leví no podrán ser vendidos jamás porque son su propiedad permanente. Cuando algún israelita se quede en la miseria, deberán ayudarlo como si se tratara de un refugiado en el país. Si le hacen un préstamo, no deben cobrarle intereses. Si le dan de comer, no deben hacerlo por negocio. Muestren respeto por mí y déjenlo vivir entre ustedes. Yo los saqué de Egipto para darles el país de Canaán y para ser el Dios de ustedes. Yo soy el Dios de Israel. Si algún israelita se queda en la miseria y para sobrevivir se vende como esclavo, no lo traten mal. Él estará al servicio de su amo en calidad de trabajador y de huésped y trabajará para él solo hasta el año de liberación. En ese año quedará en libertad y junto con sus hijos podrá volver a vivir con sus parientes en su propio terreno. Los israelitas me pertenecen. No pueden ser vendidos como esclavos, porque eran esclavos en Egipto y yo les di libertad. No maltraten a ningún israelita, muestren respeto por mí. Si ustedes quieren tener esclavos, cómprenlos en las naciones vecinas o entre los hijos de los extranjeros que han nacido en el país y viven entre ustedes. A ellos sí podrán tenerlos como esclavos y hasta dejárselos a sus hijos como herencia, pero no maltraten a ningún israelita. Si alguno de los extranjeros que viven en el país se hace rico y un israelita queda en la pobreza, al punto de venderse como esclavo al extranjero rico, ese israelita tendrá el derecho a ser rescatado. Esto podrá hacerlo un pariente cercano y hasta él mismo si cuenta con los medios suficientes. El dueño contará los años que faltan para que llegue el año de liberación y calculará cuánto habría ganado un obrero en todo ese tiempo. Ese será el precio que deberá pagarse por su liberación. Ustedes deben cuidar que ningún extranjero maltrate a un obrero israelita. Si el israelita que se vende como esclavo no es rescatado de este modo, quedará libre en el año de liberación, lo mismo que sus hijos. Ustedes me pertenecen, porque yo los saqué de Egipto. Yo soy el Dios de Israel. No se fabriquen ninguna clase de ídolos ni los adoren, pues yo soy su Dios. Muestren respeto por mi santuario y descansen el día sábado. Yo soy el Dios de Israel.
Obedezcan fielmente mis leyes y yo les enviaré lluvia a tiempo para que tengan buenas cosechas de cereales y de frutas. Será tan grande su cosecha que no sabrán qué hacer con ella. Comerán hasta quedar satisfechos y vivirán tranquilos. Yo les daré paz y seguridad. No tendrán por qué tener miedo de los animales salvajes ni tampoco de sus enemigos, pues ustedes fácilmente los derrotarán. Bastarán 5 de ustedes para hacer huir a 100 y 100 harán huir a 10,000. Yo cumpliré las promesas que les hice. Los trataré con tanto amor que su nación será poderosa. Tan abundantes serán sus cosechas que tendrán que sacar de sus graneros el cereal viejo para guardar el nuevo. Yo los acompañaré a donde quiera que vayan y habitaré en el santuario que me han construido. Nunca más los miraré con desagrado. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Yo soy el Dios de Israel. Yo los saqué de Egipto. Les di liberación, libertad. Deben sentirse orgullosos de esto, pues nunca más volverán a ser esclavos. Pero si ustedes no cumplen mis leyes, sino que me desobedecen y no cumplen mi pacto, yo los castigaré duramente, y esa será su ruina. Les enviaré enfermedades de las que no podrán sanar, y una fiebre que los dejará ciegos y sin fuerza. Yo me apartaré de ustedes para que sus enemigos los destruyan, y ellos se comerán lo que ustedes planten. Bastará con que ustedes oigan hablar de un ataque enemigo para que salgan huyendo. Si a pesar de eso se niegan a obedecerme, yo los castigaré muy duramente por cada uno de sus pecados hasta humillarlos por completo. Haré que deje de llover, el alto cielo parecerá de hierro, y el suelo que pisan parecerá de cobre. De nada les servirá trabajar la tierra porque no les producirá nada. Y si aún siguen rebelándose contra mí, los castigaré todavía más de lo que merecen sus pecados. Dejaré que los animales salvajes los ataquen y que se coman a sus hijos y su ganado. Los que aún queden con vida serán tan pocos que los caminos se verán desiertos. Y si aún así continúan siendo rebeldes, yo los castigaré todavía más de lo que merecen sus pecados. Haré que mueran en la guerra como castigo por no cumplir mi pacto. Ustedes correrán a refugiarse en sus ciudades, pero yo les enviaré terribles enfermedades y los haré caer en manos de sus enemigos. Además los dejaré sin alimentos. La comida será tan escasa que en un pequeño horno cocerán pan 10 mujeres. Ningún pan bastará para calmarles el hambre. Si a pesar de todo esto siguen desobedientes, yo me enfrentaré a ustedes y los castigaré todavía más de lo que merecen sus pecados. Hasta llegarán a comerse a sus propios hijos e hijas. Yo les mostraré mi desprecio destruyendo sus pequeños templos de las colinas, derribando sus altares y amontonando sus cadáveres encima de sus ídolos. Yo convertiré sus ciudades en un montón de ruinas, destruiré su santuario y rechazaré el aroma de sus ofrendas. Su país quedará hecho un desierto y sus ciudades quedarán en ruinas, pues los perseguiré espada en mano y huirán a las naciones vecinas. Hasta sus enemigos se sorprenderán al verlo. Mientras la tierra esté abandonada, descansará como debió hacerlo cada 7 años mientras ustedes vivieron en ella. Solo así podrán gozar de sus merecidos descansos, y mientras tanto ustedes andarán dispersos en un país enemigo. A los que aún queden vivos los llenaré de terror en la tierra de sus enemigos. Oirán caer una hoja y saldrán huyendo como quien huye de la espada. Caerán sin que nadie los persiga. Se atropellarán unos con otros, no podrán hacer frente a sus enemigos. Sobre ustedes recaerá la culpa por los pecados que cometieron sus padres, y también la culpa por sus propios pecados. Morirán en otras tierras bajo el poder de sus enemigos. Entonces reconocerán que se rebelaron contra mí. Ahora son rebeldes y se comportan como las naciones que no creen en mí, pero entonces se humillarán y aceptarán el castigo de su maldad. Yo cumpliré la promesa que les hice a Abraham, Isaac y Jacob y bendeciré la tierra prometida, tierra que ustedes dejarán abandonada
y que al fin gozará de su merecido descanso. Pero ustedes serán castigados por su maldad y por no haber cumplido mis mandamientos. Y aunque estarán en un país enemigo, yo no los destruiré por completo. Mi enojo no llegará a tanto. Yo soy el Dios de Israel y renovaré el pacto que hice con sus antepasados cuando los saqué de Egipto para ser su Dios. Esto lo vieron todas las naciones. Estas son las leyes que Dios nos dio por medio de Moisés cuando estaba en el monte Sinaí. Dios ordenó a Moisés que les diera a los israelitas las siguientes instrucciones. Cuando alguien quiera liberar a una persona que pertenece a Dios, deberá pagar las siguientes cantidades, que están calculadas según la moneda de plata que se usa en el santuario. Por un varón de 20 a 60 años, 50 monedas. Por una mujer de la misma edad, 30 monedas. Por un varón de 5 a 20 años, 20 monedas. Por una mujer de la misma edad, 10 monedas. Por un niño de 1 mes a 5 años, 5 monedas. Por una niña de la misma edad, 3 monedas. Por un varón de más de 60 años, 15 monedas. Por una mujer de la misma edad, 10 monedas. Si la persona es demasiado pobre para pagar esa cantidad, podrá presentarse ante el sacerdote para que él le fije una cantidad menor que sí pueda pagar. Los animales que se hayan apartado como ofrenda especial para mí no podrán ser cambiados por otro animal, pues al cambiar un animal por otro, los dos animales quedan dedicados. En caso de que el animal que se haya separado esté dentro de la lista de animales impuros, se deberá llevar ante el sacerdote para que él le ponga un precio. Ese precio no podrá ser cambiado, y en caso de que alguien quiera recuperar su animal, tendrá que pagar un 20% más. Si alguien me dedica una casa, el sacerdote le pondrá un precio. Ese precio no podrá ser cambiado, y si alguien quiere recuperar su casa, tendrá que pagar un 20% más. Si alguien me dedica un terreno de su propiedad, su precio se calculará según la cantidad de semilla que pueda sembrarse en él, y se pagarán 50 monedas de plata por cada 220 kilos de semilla de cebada. Si esa persona me dedica el terreno en el año de liberación, el precio establecido no podrá ser cambiado. Una vez pasado ese año, el precio se establecerá según los años que falten para el próximo año de liberación. Si la persona que me dedicó el terreno quisiera rescatarlo, tendrá que pagar un 20% más del valor establecido, pero debe hacerlo antes de que el terreno sea vendido a otro, o de lo contrario no podrá recuperarlo. Cuando el terreno sea liberado en el año de liberación, pasará a ser propiedad de los sacerdotes, pues se trata de algo que me fue ofrecido de manera especial. Si alguien me dedica un terreno que no es de su propiedad familiar, sino que lo compró de otra persona, el sacerdote contará los años que faltan hasta el próximo año de liberación, y ese mismo día la persona pagará el precio que el sacerdote establezca. Cuando llegue el año de liberación, el terreno volverá a ser propiedad de su verdadero dueño. Todos estos precios se calcularán según la moneda de plata que se usa en el santuario, la cual pesa 11 gramos. Nadie podrá dedicarme la primera cría de sus vacas o de sus ovejas, porque de todos modos toda primera cría me pertenece. Si el animal que se ofrece está en la lista de animales impuros, el dueño podrá rescatarlo. En ese caso deberá pagarse el precio establecido más un 20%. En caso de que no sea rescatado, podrá venderse en el precio fijado. No se podrá vender nada de lo que haya sido dedicado a mí, pues se trata de algo muy especial. Será como si esa ofrenda hubiera sido destruida. Esto vale también para las personas que sean dedicadas a mi servicio.
La 10ª parte de lo que produzcan los campos sembrados y los árboles frutales me pertenece. También me pertenece la 10ª parte de los ganados y de los rebaños. El que quiera recuperar algo de esta 10ª parte tendrá que pagar un 20% más del precio establecido. Nadie debe quedarse con los animales buenos y presentarme los animales malos. Si lo hacen, tanto los buenos como los malos serán míos y no podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí para los israelitas. Manuel Alfonso Cabrera, ¿puedes orar para terminar, por favor? Bendito Dios, te damos gracias, Jesús eterno, por todas tu misericordia y tus bondades. Gracias por esta oportunidad que nos da de poder escuchar tu palabra, de poder meditar en ella, de ser edificados conforme a tu santa voluntad. Te pido, Dios, que nos guarde en este nuevo día, al término de esta semana. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas y que sean usados ahí en sus iglesias. Padre amado, llénanos de tu gracia cada día de nuestra vida para que tu nombre sea exaltado. Te doy gracias, Jesús, y bendice a tu pueblo. Amén, amén. Bendiciones, hermanos, para todos, hermano Adonai y su familia. Amén, amén. Bendiciones. Que Dios les bendiga el día de hoy. Amén a todos. Amén, bendiciones para todos.